Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio. Hoy vamos a hablar de un texto fundamental para quienes estudian arte, comunicación, diseño y cultura visual. Es El esencialismo visual y el objeto de los estudios visuales de Mike Valle. Exacto. Este texto es muy importante porque cuestiona algo que parece obvio. Cuando hablamos de estudios visuales, ¿qué estamos estudiando realmente? ¿Las imágenes, las obras de arte, los medios digitales o algo más? Y lo interesante es que Val no da una respuesta simple. De hecho, gran parte del artículo consiste en cuestionar las respuestas que parecían evidentes. A lo largo de esta conversación vamos a explicar las ideas principales del texto, qué significa el concepto de esencialismo visual y por qué la autora critica a la historia del arte tradicional y cómo redefine el objeto de los estudios visuales. Aunque es un texto teórico, vamos a explicarlo de una manera sencilla y con ejemplos para entender por qué sigue siendo tan relevante hasta el día de hoy. El texto comienza con una pregunta bastante directa. ¿La cultura visual es una disciplina académica? Y la respuesta de Val es ambigua. Por un lado dice que no, porque tiene límites tan claros como otras disciplinas. Por ejemplo, la literatura estudia textos literarios, la historia estudia procesos históricos, la historia del arte estudia obras de arte. Pero cuando hablamos de cultura visual, las fronteras son mucho más difusas. ¿Incluye cine? Sí. ¿Fotografía? También. ¿Publicidad? Claro que sí. ¿Redes sociales? Por supuesto. Incluso podrían entrar objetos cotidianos, como museos, videojuegos o cualquier fenómeno relacionado con la mirada. Por eso Val prefiere describir los estudios visuales como un movimiento intelectual más que como una disciplina cerrada. Y pues aquí introduce una idea muy importante. Para construir un nuevo campo de estudio, no basta con reunir varias disciplinas alrededor de un tema. Ella retoma una idea de Roland Barthes, quien decía que la verdadera interdisciplinaridad consiste en crear un objeto nuevo de estudio. O sea que no se trata de simplemente juntar historia, sociología, antropología y arte. Y la pregunta es, ¿qué nuevo objeto aparece cuando todas las disciplinas dialogan? Y justamente ahí comienza la búsqueda central del texto. Y aquí entramos en el problema del esencialismo visual. Val considera que uno de los mayores problemas dentro de los estudios visuales es el llamado esencialismo visual. ¿Y qué significa eso? Esto significa asumir que existe algo puramente visual, como si las imágenes fueran independientes de cualquier otro factor cultural o social. Es decir, que pensar que la visión funciona de manera aislada. Pues sí, para Val eso es imposible. Porque cuando vemos algo no estamos usando únicamente los ojos. También intervienen nuestros recuerdos, emociones, experiencias personales, conocimientos previos y también creencias. Pues por ejemplo, cuando una persona puede observar una bandera y sentir orgullo, otra puede verla y recordar un conflicto político. Sí, la imagen es la misma, pero la experiencia visual cambia completamente. Entonces, el significado no está únicamente en el objeto. Exactamente, está en la relación entre el objeto y quien lo observa. Val también critica la idea de que vivimos en una cultura exclusivamente visual. Porque muchas veces lo visual está mezclado con otros elementos como el sonido, el lenguaje y la experiencia corporal. Por eso ella afirma que la visualidad es impura. Y utiliza esa palabra precisamente para romper con la idea de una visión pura, autónoma y separada de todo lo demás. Uno de los argumentos más interesantes del texto es que la visión nunca actúa sola. Exacto. Val explica que incluso actividades aparentemente visuales están conectadas con otros sentidos. Por ejemplo, pensemos en el cine. Cuando vemos una película no solo observamos imágenes, también escuchamos música, diálogos, efectos sonoros y construimos emociones. Lo mismo ocurre con una exposición de arte contemporáneo. Sí, muchas instalaciones utilizan sonido, movimiento, texto o incluso también utilizan elementos táctiles. Por eso Val rechaza la separación estricta entre visión y otras formas de percepción. Ella habla de la naturaleza sinestética de la experiencia visual. Es decir, una experiencia donde varios sentidos interactúan simultáneamente.
Y eso tiene consecuencias importantes. Porque si la visualidad es una experiencia compleja, entonces los estudios visuales no pueden limitarse al análisis formal de las imágenes. Exacto, deben estudiar también las prácticas de observación, los contextos culturales y las formas en que producimos el significado. Y aquí aparece otra idea clave: ver es interpretar. No existe una mirada completamente objetiva. Cada acto de visión implica selección, interpretación y construcción de sentido. Y aquí podemos pensar también en un ejemplo muy cotidiano. Tomemos al osito Bimbo. Sí, es un ejemplo muy tierno, ¿no? A simple vista parece solo un dibujo amigable, pero cuando lo vemos pensamos en la infancia, en confianza, seguridad o incluso en nuestro hogar, ¿no? Lo interesante es que esas ideas no están dentro del dibujo como si fueran naturales. Sí, las hemos aprendido culturalmente. Crecimos viendo a este personaje asociado con ciertos valores y diferentes experiencias. Por eso Val diría que el significado no está contenido en la imagen misma. Exacto, sino que surge cuando nosotros, como espectadores, interpretamos esa imagen desde nuestra experiencia y nuestro contexto cultural. Entraremos ahora en esta cuarta parte y aquí abro una pregunta. ¿Cuál es el verdadero objeto de los estudios visuales? Después de cuestionar la idea tradicional de la imagen, Val propone una respuesta diferente. Según ella, el verdadero objeto de los estudios visuales no son las imágenes. ¿Qué crees que son? Son los actos de visión. Es decir, aquello que ocurre cuando alguien mira algo. Puede parecer una diferencia pequeña, pero en realidad cambia completamente la perspectiva. Porque pues deja de centrarse únicamente en el objeto. Exacto, y ahora comienza a analizar la relación entre el observador, el contexto y la imagen. Por ejemplo, un retrato del siglo XVII no significa lo mismo para un noble de aquella época que para un estudiante universitario actualmente. Sí, los estudios visuales se interesan precisamente por esas diferencias. Val sostiene que la visualidad es una práctica cultural. No es una característica natural de los objetos. Y por eso los estudios visuales deben investigar cómo aprendemos a mirar. Sí, también como qué imágenes reciben la atención, ¿no? O cuáles son ignoradas. Y también quién decide qué merece ser visto. Un ejemplo muy claro de esto podría ser la publicidad navideña de Coca-Cola. Oye, sí, eso está muy padre, porque cuando vemos esos anuncios realmente no estamos viendo al refresco en sí. Pues sí, vemos más como familias reunidas, cenas, como abrazos, tradiciones y pues momentos felices. Sí, eso me hace pensar que entonces la publicidad no solo vende una bebida. Pues sí, como que te está vendiendo una idea de felicidad. Sí, desde esa perspectiva de Val, lo importante es preguntarnos, ¿qué significado produce esa imagen en quien la observa? Podríamos decir que Coca-Cola no vende refresco, sino vende una manera de imaginar la verdadera felicidad familiar mexicana o esa unidad familiar mexicana. Sí, justo ese proceso de construcción del significado es lo que interesa a los estudios visuales. En la última parte del texto aparece con fuerza la influencia de Michel Foucault. Sí, especialmente menciona la idea de que el conocimiento y poder están profundamente conectados. Val argumenta que toda forma de visión implica relaciones de poder. Porque no todas las imágenes tienen la misma visibilidad. Y tampoco todas las personas tienen el mismo poder para producir imágenes o interpretarlas. Por ejemplo, los museos seleccionan qué obras se exhiben. Los medios de comunicación seleccionan qué acontecimientos se muestran. Y los algoritmos de redes sociales determinan qué imágenes aparecen frente a nosotros. En todos esos casos existe una política de mirada. Por eso, la autora insiste en que los estudios visuales deben analizar no solo las imágenes, sino también las instituciones que organizan esa experiencia visual. La cultura, entonces, deja de entenderse como algo fijo y homogéneo. Exacto, y ahora pasa a verse como un espacio de negociación constante donde diferentes grupos producen significados.
Y la visualidad forma parte de esas disputas. Porque mirar nunca es una actividad completamente neutra. Otra de las ideas más importantes del texto es que la visualidad es impura. Con esto, Val quiere decir que nunca vemos una imagen de forma aislada. Siempre intervienen otros elementos como palabras, sonidos, emociones, recuerdos y contextos culturales. ¿Y saben qué? Podemos pensar también en cualquier comercial de Telcel. Ah, es verdad. Si elimináramos la música, la narración y las historias personales, el anuncio perdería gran parte de su impacto. Sí, pues los comerciales suelen combinar imágenes con música emotiva, frases inspiradoras y también relatos familiares. Por eso Val rechaza la idea de separar completamente la imagen del lenguaje. La experiencia visual siempre va a estar conectada con otros sistemas del significado. Otro aspecto fundamental del texto es la relación entre visualidad y poder. Aquí podemos relacionar las ideas de Val con algo que vemos todos los días, y esa es la publicidad de belleza. Muchas campañas muestran cuerpos jóvenes, delgados y aparentemente perfectos. Y aunque parecen simplemente fotografías, en realidad están transmitiendo ideas sobre qué significa ser atractivo o exitoso. O sea que, pues, no solo muestran personas. También construyen normas y muchas veces expectativas sociales. Desde esta perspectiva, la publicidad funciona como una forma de educación visual. Nos enseña que podemos admirar, que debemos desear e incluso cómo deberíamos vernos a nosotros mismos. Además, Val insiste en qué tan importante es lo que aparece en una imagen como aquello que queda fuera de ella. Por ejemplo, pensemos en las campañas turísticas sobre México. Normalmente vemos playas paradisíacas, gastronomía, hoteles y paisajes impresionantes. Pero rara vez aparecen problemas como la desigualdad, la contaminación o la pobreza, que son cosas bastante reales. Entonces, una pregunta clave de los estudios visuales sería, ¿qué nos están mostrando realmente? ¿Y sabes qué? También preguntarnos quién nos están ocultando. Porque toda representación implica una selección. Y esa selección nunca es completamente neutra. Finalmente, Val también cuestiona la idea de que la cultura sea algo fijo o uniforme. Podemos verlo en muchas campañas publicitarias que utilizan símbolos mexicanos para vender productos, como estamos viendo actualmente con el Mundial y todo lo que está pasando en México, con la explotación de los ajolotes o el metro de la Ciudad de México. Sí, pues sí, también pues un ejemplo más general sería el Día de Muertos, los alebrijes, los mariachis o pues los luchadores. Sí, esas imágenes nos muestran una esencia única de México, cuando México es algo mucho más grande que solo estos ejemplos. Pues construyen una versión específica de lo mexicano. Sí, una versión diseñada para conectar con solo determinados consumidores. Por eso Val diría que la cultura no es algo estable. Exacto, es un proceso constante de negociación donde los significados cambian, se transforman y se reinterpretan. Para cerrar, podemos resumir la propuesta de Mike Val en una sola frase. Los estudios visuales no deben estudiar únicamente imágenes, sino la experiencia completa de ver. Sí, también la autora critica el esencialismo visual, porque considera que no existe una visión pura ni independiente del contexto cultural. Así es, la visualidad está atravesada por emociones, lenguaje, historia, poder y relaciones sociales. Por eso el verdadero objeto de estudio no es la imagen aislada, sino la interacción entre imágenes, observadores y contextos. Además, Val nos invita a cuestionar cómo aprendemos a mirar y quién determina qué cosas son visibles y cuáles permanecen ocultas. Sí, en esta época dominada por redes sociales, pantallas e imágenes digitales, estas preguntas son bastante importantes. Yo creo que son más importantes que nunca, ¿no? Sí, así es. Y bueno, con esto vamos cerrando y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Sí, esperemos que esta conversación les haya ayudado a comprender un poco mejor como las ideas de Mike Val y la importancia de estos estudios visuales contemporáneos. Hasta la próxima.